Hay cosas que un hijo no olvida aunque pasen 50 años. Y hay silencios que pesan más que cualquier grito. Yo tenía 7 años cuando vi a mi madre sentarse entre las cenizas de nuestra casa sin derramar una sola lágrima. Esa imagen me persigue cada noche, porque lo que pasó después, lo que vimos todos en el pueblo de La Pampas, eso no lo puede explicar ni el cura más sabio ni el doctor más estudiado. Mi nombre es Aurelio Medina y lo que voy a contarles no es un cuento de esas leyendas que se inventan en las cantinas. Esto me pasó a mí, a mi familia, y hay gente todavía viva que puede confirmarlo. Si no me creen, vayan a La Pampas y pregunten por la casa de don Abundio Vilchis, o mejor dicho, por lo que quedó de ella. Mi familia era pobre, de esa pobreza que no tiene remedio, de la que se hereda como se hereda el color de los ojos. Mi papá, Esteban Medina, trabajaba de sol a sol en las tierras de don Abundio. Mi mamá, Eduarda, lavaba ropa ajena para darnos de comer a mí y a mis 4 hermanos. Casimira de 9 años, los gemelos Macario y Filomeno de 5, y el bebé Anacleto que apenas tenía 2 añitos. Vivíamos en un jacalito de adobe y palma a la orilla del Potrero Grande, ese que don Abundio heredó de su papá, y que medía más de 200 hectáreas. Nuestro jacal no estorbaba a nadie. Llevábamos ahí desde antes de que yo naciera. Mi abuelo lo había construido con sus propias manos cuando trabajaba para el papá de don Abundio. Don Abundio Vilchis era un hombre grande, de esos que cuando entran a un cuarto toda la luz se hace pequeña. Tenía una panza que le colgaba sobre el cinturón y unos bigotes gruesos que le llegaban hasta el cuello. Nunca lo vi sonreír. Nunca lo vi mirar a la gente de frente. Siempre andaba a caballo, un alazán grande y gordo como él, y cuando pasaba frente a nosotros levantaba la barbilla como si respiráramos un aire que no nos pertenecía. Tenía una casa en el centro del pueblo que parecía iglesia. 2 pisos, paredes de piedra gruesa, techo de teja roja que brillaba cuando llovía, ventanas grandes con vidrios traídos de Guadalajara, puertas de madera labrada. Dicen que el piso de la sala era de mármol italiano. Yo nunca entré. Gente como nosotros no pisaba ese tipo de casas. Pero don Abundio quería más. Siempre quería más. Un martes de febrero del año 1947, mi papá llegó a la casa con la cara pálida. Se sentó en la única silla que teníamos y se quedó mirando al suelo sin hablar. Mi mamá le puso una mano en el hombro. ¿Qué pasó, Esteban? Mi papá levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Don Abundio quiere ampliar el potrero del norte. Dice que nuestro jacal le estorba. Dice que nos va a dar un mes para que nos vayamos. Mi mamá no dijo nada. Solo siguió moliendo el maíz para las tortillas. ¿Y a dónde vamos a ir, mujer? No tengo ni para rentar otro terreno. Este jacal es lo único que tenemos. Algo saldrá, dijo mi mamá con esa voz suave que usaba cuando las cosas estaban muy malas. Dios aprieta pero no ahorca, pero Dios a veces se distrae. Las semanas pasaron. Mi papá habló con don Abundio 3 veces. Le rogó. Le dijo que nos diera más tiempo, que buscaríamos otro lugar, que por favor no nos corriera así. Don Abundio ni siquiera se bajó del caballo para hablar con él. 1 mes te di, Esteban. Ya se cumplió. El domingo quiero ese terreno limpio. El sábado por la noche mi mamá preparó nuestras pocas cosas. 3 cobijas, una olla, las cruces que teníamos en la pared, la ropa que cabía en 2 costales. Lo dejó todo listo para irnos el lunes temprano. Mi papá había conseguido que un primo nos prestara un pedazo de tierra más alejado, cerca del cerro, donde no había agua y la tierra no servía para sembrar. Pero era eso, o dormir bajo los árboles. El domingo amaneció bonito, de esos domingos que hacen pensar que Dios todavía se acuerda de uno. Mi mamá nos vistió con la ropa menos rota que teníamos. Íbamos a misa. Siempre íbamos a misa los domingos, lloviera o tronara.
porque mi mamá decía que ante Dios todos somos iguales y que en la iglesia no importa si uno es rico o pobre. Salimos caminando. Yo llevaba a Anacleto en brazos porque todavía no caminaba bien. Los gemelos iban de la mano. Casimira ayudaba a mamá a cargar el rebozo. Mi papá iba adelante, callado, con su sombrero viejo de palma. La iglesia quedaba a media hora caminando. Cuando llegamos todavía no tocaban las campanas. Nos sentamos hasta atrás, donde siempre nos sentábamos. El cura empezó la misa. Yo no ponía atención. Estaba pensando en que ya no iba a ver el árbol de guamuchil que estaba junto a nuestro jacal, ese donde me trepaba a ver los pájaros. A mitad de la misa, entró corriendo don Facundo, el que tenía un terreno junto al nuestro. Estaba agitado. Se acercó al cura y le susurró algo. El cura dejó de hablar. Miró hacia donde estábamos nosotros. Mi papá se puso de pie. ¿Qué pasó? Don Facundo no podía ni hablar del cansancio. Tu casa, Esteban. Tu casa. No dijo más. No hizo falta. Salimos corriendo, todos. Hasta el cura salió con nosotros. Yo corría detrás de mi papá, con el corazón golpeándome tan fuerte que sentía que se me iba a salir. Cuando llegamos al potrero, vimos el humo todavía. Nuestro jacal no existía. Donde había estado nuestra casa, donde habíamos dormido la noche anterior, donde mi mamá había dejado nuestras cosas listas para irnos, solo había cenizas negras y pedazos de adobe humeando. Los palos de la palma del techo estaban carbonizados. Las cobijas que mi mamá había doblado eran polvo. La olla estaba partida por la mitad. Las cruces de la pared eran ceniza. Todo se había quemado. Mi papá cayó de rodillas. Casimira empezó a llorar. Los gemelos se abrazaron. Yo solo miraba sin entender cómo era posible que en 2 horas se hubiera acabado todo. Pero lo que más me marcó no fue el fuego, fue mi mamá. Se acercó despacio. Se quedó parada frente a las cenizas. Luego, sin decir una palabra, se sentó en el suelo. Nos sentó a todos alrededor de ella y se quedó ahí, callada, con la vista perdida, sin llorar. La gente del pueblo empezó a llegar. Don Facundo contó lo que había visto. 2 peones de don Abundio habían llegado con antorchas y habían prendido fuego al jacal por los 4 lados. Se habían asegurado de que todo se quemara bien. Luego se habían ido a caballo, riéndose. Alguien dijo que fuéramos con el alcalde. Alguien más dijo que habláramos con el cura para que intercediera. Pero mi mamá no se movió. No habló. Solo se quedó ahí sentada con nosotros entre las cenizas. Y entonces pasó don Abundio. Llegó a caballo, grande y pesado sobre su alazán. Pasó justo enfrente de nosotros. Miró las cenizas, miró a mi mamá, y ni siquiera movió la cabeza. Siguió de largo como si estuviera viendo un terreno vacío, como si nosotros no existiéramos. Ahí fue cuando mi mamá levantó la vista. No lo maldijo, no gritó, no lloró, solo lo miró, y algo en esa mirada hizo que el caballo de don Abundio se detuviera y relinchara nervioso. Algo hizo que él volteara por un segundo, y algo hizo que se le borrara esa cara de prepotencia por un instante. Luego siguió su camino. Mi mamá bajó la vista de nuevo. Metió las manos entre la ceniza todavía tibia y cerró los ojos. Yo no sabía entonces que esa era la última vez que la iba a ver en paz. Nos quedamos ahí hasta que se metió el sol. La gente del pueblo nos llevó comida, agua, cobijas. Doña Remedios, que vendía tamales en la esquina de la iglesia, nos ofreció el corredor de su casa para dormir. Don Facundo quiso prestarnos dinero, pero mi mamá no aceptó nada. Solo decía que no con la cabeza, suave, como si estuviera en otro lado. Cuando ya casi era de noche, se paró. Se sacudió la ceniza de la falda. Nos miró a todos. «Vámonos». Nos fuimos caminando al terreno que el primo de mi papá nos había prestado. Quedaba al pie del cerro del Picacho, en una ladera pedregosa donde ni los coyotes querían estar. No había casa,
solo un espacio plano entre las piedras. Mi papá armó un refugio con ramas y la lona que nos habían regalado. Esa noche dormimos ahí, apretados, escuchando los ruidos del monte. Mi mamá no durmió. Yo la vi. Se quedó sentada toda la noche mirando hacia el pueblo, hacia donde quedaba la casa grande de don Abundio. No hablaba, no se movía, solo miraba. Al otro día mi papá se fue a trabajar temprano. Necesitábamos dinero para comer. Don Abundio ya no lo quiso en su rancho, pero consiguió trabajo cargando costales en la bodega del pueblo. Mi mamá nos dijo que nos quedáramos quietos y se fue caminando. No dijo a dónde. Regresó cuando ya era tarde, con las manos sucias de tierra. Traía algo envuelto en su rebozo, pero no nos dejó ver qué era. Esa noche tampoco durmió. El lunes por la mañana, el pueblo amaneció revuelto. La casa grande de don Abundio, esa mansión de 2 pisos con ventanas de vidrio traído de Guadalajara, había amanecido destrozada. Todas las ventanas estaban rotas, pero no rotas de afuera hacia adentro como cuando alguien avienta una piedra. No. Los vidrios estaban todos afuera, en el patio, en la calle, regados alrededor de la casa, como si algo adentro hubiera golpeado cada ventana con una fuerza tremenda. Como si algo hubiera querido salir. Las puertas seguían cerradas con llave. Don Abundio mismo lo confirmó. Él había cerrado todo la noche anterior, antes de irse a dormir. Las ventanas de arriba, las de abajo, todas rotas. Vidrio por todos lados menos adentro de la casa. No había pisadas. No había señales de que alguien hubiera entrado. Las cerraduras estaban intactas. Los criados que dormían en los cuartos de atrás no habían escuchado nada. Absolutamente nada. Don Abundio estaba furioso. Mandó llamar al alcalde, a los rurales, a cualquiera que pudiera explicarle qué había pasado. Pero nadie podía. Es más, ni siquiera entendían cómo era posible que los vidrios estuvieran rotos hacia afuera. El carpintero del pueblo, don Hermilo, que sabía de construcción, fue a ver. Examinó las ventanas, tocó los marcos, miró los vidrios regados, movió la cabeza. Esto no lo hizo una persona. Para que el vidrio salga así, hacia afuera, tiene que haber un golpe de adentro, y un golpe fuerte, como de un marranazo, pero no hay nada adentro. Entonces, ¿qué fue? Preguntó don Abundio, rojo de la rabia. Don Hermilo no respondió. Solo se persignó y se fue. Esa semana hubo rumores. Que si habían sido los campesinos que le tenían coraje a don Abundio, que si había sido algún enemigo de la capital, que si eran maleantes. Pero todos los que conocían a don Abundio sabían que nadie se atrevía a hacerle algo así. El hombre tenía influencias, dinero, y no perdonaba. Mandó poner rejas en todas las ventanas, rejas gruesas de hierro. Mandó hacer guardias en la noche. Él mismo se quedaba despierto con una escopeta en las piernas, esperando que alguien se atreviera a acercarse. El viernes por la noche volvió a pasar. Los barrotes de hierro que había mandado poner aparecieron doblados hacia afuera. Doblados. Hierro grueso, de ese que se usa para las cárceles, retorcido como si fuera alambre. Y otra vez, las ventanas rotas. Esta vez no había vidrio porque don Abundio no las había mandado arreglar todavía. Pero los marcos de madera estaban destrozados, astillados hacia el exterior. Y otra vez, nadie había visto nada. Nadie había escuchado nada. Las puertas cerradas. Los guardias juraban que no se habían dormido, que habían vigilado toda la noche. Don Abundio estaba descompuesto. Le temblaban las manos. Ese hombre que siempre andaba tan seguro, tan orgulloso, ahora miraba para todos lados como perro asustado. El sábado fue peor. Las puertas de madera labrada, esas que había traído desde Michoacán y que le habían costado un dineral, amanecieron partidas. No rotas con hacha, no. Partidas desde adentro,
como si algo las hubiera embestido. Los pedazos estaban regados en el patio, las bisagras arrancadas de cuajo. Y ahí fue cuando don Abundio hizo algo que nadie esperaba. Fue a buscar a mi mamá. Llegó al terreno donde estábamos, a pie, sin su caballo. Se veía chiquito sin su animal. Venía sudando. Mi papá estaba trabajando. Solo estábamos mi mamá y nosotros los niños. «Eduarda», dijo, y era la primera vez que le hablaba por su nombre. «Necesito hablar contigo». Mi mamá estaba lavando ropa en una cubeta. Ni siquiera levantó la vista. «¿Qué se le ofrece, patrón?» «Sabes bien qué se me ofrece. Sé que fuiste tú». Mi mamá siguió tallando la ropa. «¿Yo qué, patrón?» «Lo de mi casa. Sé que tú tuviste que ver». Ahí mi mamá sí levantó la vista. Lo miró fijo, con esos ojos negros que tenía, que cuando te miraban así sentías que te veían hasta el alma. «Yo no he ido a su casa, patrón. No he salido de aquí más que para ir al pueblo por agua. Pregúntele a quien quiera. Pero tú hiciste algo. Tú...» «¿Yo qué, patrón? Yo quebré sus ventanas. Yo doblé sus rejas. Míreme bien. Soy una viejita flaca que apenas puede cargar a su bebé. ¿Cómo voy a quebrar vidrios de su casa?» Don Abundio se quedó callado, pero estaba temblando. Yo lo vi. Le temblaban las piernas. «Quiero que pares lo que estés haciendo». «No estoy haciendo nada, patrón. Te voy a pagar, te voy a dar dinero, te voy a construir una casa, donde tú quieras, pero para lo que sea que estés haciendo». Mi mamá metió la mano a la cubeta, sacó una camisa y la escurrió despacio. «No quiero su dinero, patrón, no quiero su casa». «Entonces, ¿qué quieres?» Mi mamá lo miró otra vez, y en voz bajita, casi como si estuviera rezando, le dijo: «Yo no quiero nada, pero hay cosas que uno hace que no se perdonan, ni con dinero, ni con casas. Hay deudas que no se pagan así». «¿Qué deudas? Yo no te debo nada». «Usted quemó lo único que teníamos, quemó el lugar donde mis hijos dormían, y ni siquiera volteó a vernos cuando pasó. Te iba a dar tiempo, te iba a... Usted no nos iba a dar nada, patrón, y lo que usted hizo, eso ya no se arregla con palabras». Don Abundio dio un paso atrás. Quiso decir algo más, pero no le salieron las palabras. Se dio la vuelta y se fue casi corriendo. Esa noche mi mamá nos juntó a todos. Nos dio de cenar los frijolitos que había cocinado. Nos acostó temprano. Y cuando ya estábamos todos dormidos, yo la escuché salir. Me levanté despacito. La seguí. Iba caminando hacia el pueblo. No llevaba lámpara. Solo caminaba en la oscuridad como si conociera el camino de memoria. Llegó hasta la casa de don Abundio. Se quedó parada enfrente. No se acercó. No tocó nada. Solo se quedó ahí parada, con los brazos cruzados, mirando la casa. Y yo juro por Dios que no sé qué fue lo que vi, pero algo en esa casa empezó a moverse. Mi mamá se quedó ahí una hora. Luego se dio la vuelta y regresó. Yo corrí antes que ella para que no me viera despierto. Al otro día, la casa de don Abundio había amanecido con todas las tejas del techo rotas y regadas por el patio, como si algo las hubiera levantado y aventado. El pueblo entero estaba asustado. Ya no era solo la casa de don Abundio, era algo que todos sentían en el aire, algo pesado, como cuando va a llover pero no llueve. Los perros aullaban en las noches, las gallinas no ponían huevos, la gente se metía temprano a sus casas y cerraba bien las puertas. Don Abundio ya no salía. Se encerró en su casa destrozada con sus criados. Mandó traer al padre Eucario, el cura del pueblo de al lado, porque nuestro cura se había negado a ir. Dicen que el padre Eucario entró a bendecir la casa y salió corriendo a los 10 minutos, pálido, sin querer decir qué había visto adentro. Mi papá estaba preocupado. Una noche habló con mi mamá cuando pensaba que yo estaba dormido. «Eduarda, la gente está diciendo cosas». «¿Qué cosas?» «Que tú le hiciste brujería a don Abundio, que fuiste con una hechicera al cerro, que le echaste el mal de ojo. ¿Y tú qué crees, Esteban?»
Mi papá se quedó callado un rato largo. Yo creo que ese hombre nos hizo un daño muy grande, y creo que hay cosas en este mundo que uno no entiende. Pero me da miedo, mujer. Me da miedo que te vayan a hacer algo. ¿Qué me van a hacer? ¿Quemarme la casa? Ya no tengo casa que quemar. Eduarda, ese hombre nos quitó todo, Esteban. Nos humilló. Nos dejó en la calle. Y ni siquiera tuvo la decencia de vernos a los ojos. A mí no me importa lo que diga la gente. Pasaron 3 días sin que pasara nada en la casa de don Abundio. La gente empezó a pensar que ya todo había terminado, que lo que fuera que estaba pasando ya se había calmado. Pero el miércoles por la noche, don Abundio salió gritando de su casa. Salió en ropa interior, descalzo, gritando como loco. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Decía que adentro de la casa había algo, que había visto una cosa, que esa cosa lo había perseguido por los cuartos. Tiene ojos pero no tiene cara. Se arrastra por las paredes. Los criados salieron detrás de él, también asustados. Dijeron que ellos también lo habían visto. Una cosa negra, grande, que se movía por las esquinas, que hacía un ruido como de ramas quebrándose, que olía a quemado. El alcalde organizó un grupo de hombres para entrar a la casa. Entraron con lámparas, con palos, con machetes. Revisaron toda la casa. No había nada. Pero todos sintieron lo mismo, que algo los estaba viendo, que algo estaba ahí, aunque no lo vieran. Don Abundio no volvió a entrar a su casa. Se fue a quedar con un compadre suyo en el pueblo de al lado. Dejó la casa sola. Los criados renunciaron. Nadie quería estar ahí. Y ahí fue cuando la gente empezó a hablar de mi mamá directamente. Doña Casilda, la mujer del tendero, le dijo en la calle: Eduarda, todos sabemos que fuiste tú. Todos sabemos que le echaste algo a don Abundio. Mi mamá la miró tranquila. Yo no le eché nada a nadie, doña Casilda. Yo no sé de esas cosas. Entonces, ¿cómo explicas lo que está pasando? No lo explico. Hay cosas que pasan y ya. Pero la gente no quedó conforme. Algunos empezaron a tenerle miedo a mi mamá. Cuando íbamos al pueblo, las señoras se cambiaban de banqueta. Los hombres bajaban la vista. Los niños corrían. Mi mamá no decía nada. Seguía haciendo su vida normal. Lavaba ropa, cuidaba a mis hermanos, iba a misa los domingos y rezaba con la misma devoción de siempre. Una semana después, don Abundio regresó al pueblo, pero regresó diferente. Había bajado mucho de peso. Tenía ojeras negras. Las manos le temblaban todo el tiempo. Ya no andaba en su caballo. Ya no andaba con la cabeza en alto. Llegó directo al terreno donde estábamos nosotros. Mi papá no estaba. Mi mamá estaba haciendo tortillas en el comal. Nosotros los niños jugábamos con piedritas. Don Abundio se quedó parado a unos metros, como si no se atreviera a acercarse más. Eduarda. Mi mamá volteó la tortilla sin mirarlo. Dígame, patrón. Vengo a pedirte perdón. Ahí mi mamá sí levantó la vista. Don Abundio tenía los ojos llorosos. Lo siento. Siento mucho lo que hice. No debí quemar tu casa. No debí dejarte en la calle. Fue maldad pura. Fue orgullo. Fui yo quien estuvo mal. Mi mamá lo miró un rato largo. Luego siguió haciendo tortillas. ¿Y para qué me pide perdón, patrón? Porque quiero que pares. Por favor. Ya no aguanto más. No puedo dormir. No puedo comer. Veo cosas. Escucho cosas. Me voy a volver loco. Yo no le estoy haciendo nada, patrón. Por favor, te doy lo que quieras. Te compro una casa. Te doy dinero. Te doy tierras. Lo que sea, pero que pares esto. Mi mamá apagó el comal. Se limpió las manos en el delantal. Se acercó a don Abundio. Se quedaron frente a frente. Ella chiquita, delgada. Él todavía grande, aunque ya encorvado. No quiero su casa. No quiero su dinero. No quiero sus tierras. ¿Sabe por qué, patrón? Porque nada de eso me va a devolver lo que usted me quitó. Usted quemó los recuerdos de mis hijos.
Quemó las cobijas que mi mamá me regaló cuando me casé. Quemó las cruces que estuvieron en mi casa desde que nací. Y eso no tiene precio. Pero usted lo único que quiere es que lo deje en paz. No es que le duela lo que hizo, es que tiene miedo. Y sabe que es lo triste, patrón, que yo no le he hecho nada. Yo no sé de brujerías. Yo no fui con ninguna hechicera. Yo solo me senté entre las cenizas de mi casa y sentí un coraje tan grande que pensé que me iba a morir. Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas que uno no puede explicar. Porque hay dolores tan grandes que el mundo los siente. Porque usted hizo algo tan malo que hasta la tierra se dio cuenta. Don Abundio se hincó. Por favor, te lo suplico. Mi mamá lo miró desde arriba y por primera vez desde el día del incendio la vi sonreír. Pero no era una sonrisa bonita, era una sonrisa triste. Levántese, patrón, verse así me da pena. Don Abundio se levantó temblando. Yo no puedo parar algo que no empecé, pero le voy a decir algo. Si usted de verdad está arrepentido, vaya y confiésese. Vaya y haga algo bueno. Ayude a la gente que tiene necesidad. Sea mejor persona. Y tal vez, eso que lo está atormentando lo deje en paz. Y si no, mi mamá se encogió de hombros. Entonces va a tener que vivir con eso el resto de su vida. Don Abundio se fue caminando despacito, como viejito. Mi mamá volvió a prender el comal y siguió haciendo tortillas como si nada. Esa noche, la casa de Don Abundio se incendió. Nadie supo cómo empezó el fuego. No había velas prendidas. No había comal. No había nada que pudiera haber causado un incendio. Pero la casa grande, esa mansión de 2 pisos que Don Abundio presumía tanto, ardió completa. Las llamas se veían desde todo el pueblo. Eran llamas raras, azules en algunas partes, que subían derechito al cielo sin hacer humo negro. La gente salió a verlo. Nadie intentó apagar el fuego. Era como si todos supieran que no se podía apagar. Don Abundio estaba parado enfrente viendo cómo se quemaba todo. No lloraba, no gritaba, solo veía con los ojos vacíos. Para el amanecer, la casa era puras cenizas, igual que nuestro jacal había sido cenizas, solo que la casa de Don Abundio era mucho más grande, entonces las cenizas eran muchas más. El calor todavía salía de los escombros cuando salió el sol. Mi mamá fue a verlo, nos llevó a todos. Nos paró enfrente de las ruinas de la casa de Don Abundio. Él estaba ahí todavía, sentado en el suelo, con la ropa tiznada. «¿Ve, patrón?», le dijo mi mamá. «Ahora usted sabe cómo se siente». Don Abundio levantó la vista. Tenía los ojos rojos, pero no de llorar. De cansancio, de algo peor que el cansancio. ¿Ya estás contenta? No estoy contenta, patrón. Estoy tranquila, que es diferente. ¿Qué quieres que haga ahora? Ya se lo dije. Sea buena persona. Ayude a quien necesite. Y deje de creer que el mundo es suyo. Don Abundio no respondió. Se quedó ahí sentado entre las cenizas de su casa. Los siguientes meses fueron raros. Don Abundio cambió completamente, vendió sus tierras, repartió el dinero entre la gente del pueblo, especialmente entre los que trabajaban para él. A nosotros nos dio suficiente para comprar un terrenito pequeño y construir una casita de adobe. Nada lujoso, pero con techo firme y paredes completas. Ya no era el mismo hombre. Se veía chiquito, encorvado. Iba a misa todos los días. Ayudaba a cargar las cosas de las viejitas. Barría el atrio de la iglesia. La gente al principio no sabía qué pensar. Algunos decían que se había vuelto loco, otros que era puro teatro. Pero mi mamá decía que era real, que el susto que se llevó lo cambió de verdad. Una tarde, como 6 meses después del incendio, Don Abundio llegó a nuestra casa nueva. Traía unas flores del campo. Se las dio a mi mamá. Vine a darte las gracias. ¿Gracias de qué, patrón? De haberme enseñado que uno no puede andar por la vida pisoteando a la gente. Me salvaste, Eduarda.
Aunque no lo creas, me salvaste. Mi mamá agarró las flores. Yo no hice nada, patrón. Ya se lo dije. Sé que dices que no, pero yo sé que sí, y no importa, hiciste bien. Se fue caminando. Mi mamá se quedó con las flores en la mano. ¿Mamá?, le pregunté. ¿De verdad no hiciste nada? Mi mamá me miró. Me acarició la cabeza. Hay cosas que es mejor no saber, mijito. Don Abundio vivió 5 años más. En esos 5 años fue la mejor persona que podrías conocer. Ayudaba a todo el mundo. Nunca volvió a ser grosero. Nunca volvió a presumir. Cuando murió, el pueblo entero fue a su entierro. Hasta mi mamá fue. Yo crecí, me casé, tuve hijos, dejé La Pampas y me vine a vivir a Guadalajara, pero nunca olvidé lo que pasó. Mi mamá murió hace 10 años, a los 82. Antes de morir me llamó, me agarró la mano y me dijo: «Aurelio, te voy a contar algo que nunca le conté a nadie». «¿Qué cosa, mamá?» «Aquella noche que quemaron nuestra casa, cuando me senté entre las cenizas, yo no estaba callada porque estaba triste. Estaba callada porque estaba rezando». «¿Qué rezaste, mamá?» «Le pedí a la tierra que me hiciera justicia. Le dije que yo no podía contra ese hombre, pero que ella sí. Que ella vio lo que nos hizo y que ella cobrara». «¿Y la tierra te escuchó?» Mi mamá sonrió, esa sonrisa suave que tenía. «La tierra siempre escucha, mijito. Siempre. Lo que pasa es que la gente ya no sabe hablarle. Pero cuando uno habla con el corazón roto, con el dolor de verdad, la tierra responde». «¿Entonces sí fuiste tú?» «No fui yo. Fue la tierra. Yo solo le pedí. Ella decidió». «¿Y no te dio miedo?» «¿Miedo de qué? ¿De que me llamaran bruja? ¿De que me corrieran?» Ya me habían quitado todo. Ya no tenía nada que perder. Y además, yo no hice nada malo. Solo pedí justicia. Y la justicia llegó. Porque nunca lo contaste. Porque hay cosas que la gente no está lista para entender. Porque vivimos en un mundo donde ya nadie cree en estas cosas. Pero tú sí crees, ¿verdad, mijito?» «Sí, mamá. Yo sí creo». «Entonces cuéntalo. Cuando yo ya no esté, cuéntalo. Para que la gente sepa que no se puede andar por la vida haciendo maldades. Que todo se paga. Que la tierra tiene memoria. Y que el silencio a veces grita más fuerte que las palabras». Mi mamá murió esa misma noche, tranquila, con una sonrisa. Y yo estoy aquí, 50 años después, contando esta historia tal como pasó. Porque hay gente que dice que son cuentos, que son leyendas, que nada de esto es real. Pero yo estuve ahí. Yo vi las cenizas de mi casa. Yo vi las ventanas de don Abundio rotas hacia afuera. Yo vi el fuego azul que quemó su mansión. Y yo vi a mi mamá sentada en el suelo, callada, con las manos en la ceniza. Y sé que lo que pasó fue real. No hagas daño que no quieras que te hagan. No pises a la gente creyendo que nunca te va a pasar nada. Porque la vida tiene maneras de cobrar. Y a veces, cuando el dolor es muy grande y la injusticia muy clara, la mismita tierra se encarga de poner las cosas en su lugar. Don Abundio aprendió, cambió, y tuvo 5 años para ser buena persona. Otros no tienen esa suerte. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de mi mamá? ¿Te habrías quedado callada o habrías gritado? ¿Crees que lo que pasó fue justicia o venganza? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Y si conoces a alguien que anda pisoteando a los demás, que se cree muy poderoso, compártele esta historia. Tal vez le sirva de algo. Suscríbete si quieres más historias reales como esta. Historias que pasaron de verdad. Porque la vida a veces es más extraña que cualquier cuento.